telenor.com.ar, estamos en el Facebook también de Telenor Corrientes y nos pueden escuchar en www.continentalcorrientes.com, nuestro portal. Además se informan de todo lo que pasa en la ciudad, la provincia, el país y el mundo, con adelantos exclusivos, como por ejemplo ya un adelanto de la grilla de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, que estará desarrollándose del 14 al 20 de enero en el Anfiteatro Mario del Tránsito, Coco Marola. Notables figuras del ambiente chamamecero, por supuesto, y extraordinarios invitados como el Chango Spasiuk, Soledad Lito Vitale, Jairo, Nahuel Penisi, Elena Roger estarán también dando vida a esta gran celebración, festejando la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pues bien, dicho todo esto, saludo al número uno, al gran compositor del carnaval. Está ya allí disponible muy pronto la marcha de carnavales al día. El señor desde Bella Vista, la tierra de la naranja, la tierra de la comparsa Anaí, la tierra de esas maravillosas barrancas a orillas del río Paraná, Renzo Repeto. Pero ¿cómo estamos? Sí. ¿No sabes que me está escuchando Marilyn? Un saludo para Marilyn. Tiene otra remera, tiene la última remera, la nueva, de esta edición para vos. Ah, bueno, la vamos a perdonar, porque la que me mandaste me sacaron así, no, venga para acá, me dijeron, y se fue, no sé quién, en Hernando, habrá de qué fiesta nacional. Me dijo, la remera vamos a mandar que le quede a Néstor. Ah, eso es otra cuestión. Otra cuestión. Semana anda por acá, vamos a estar grabando, así que... Bueno, allí está, Muy bien, 8 minutos, vamos a saludar a nuestro ilustre y distinguido invitado, pero antes lo presentamos, Julito, por favor. Los artistas son parte de nuestra vida y los artistas están acá en Show Continental. El gusto de recibir al doctor Salvador Nadal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, estreno exclusivo en corrientesplay.ar, el ciclo sobre la obra y unas letras narradas por sus autores, que lo tiene como protagonista. Sí, realmente nunca me imaginé que iba a publicar algo, así que esto realmente... fue muy emocionante y realmente reconforta poder contar un poco lo que uno hace fuera de los ámbitos laborales habituales que uno hace, y que es la escritura, que desde hace muchísimo tiempo lo venimos haciendo y muy inspirado en la radio, porque... todo comienza cuando desde muy chico, muy influenciado por una correntina del interior, te hacen vivir e imaginar un mundo que en esa época que no había los adelantos que hoy tenemos, como la televisión, las plataformas, el cine. Íbamos al cine habitualmente, pero en el diario no. Entonces teníamos que imaginarnos las historias, y eso era un ejercicio que te hace crecer y poder transmitir. Y yo creo que hoy entre los que escriben hay una voz correntina que narra con una textura y particularidad muy especial, una serie de cuestiones que se transmitían antes por vía oral, y que a partir de la aparición de algunos escritores como Avelino Núñez, que es uno de los estandartes en los cuales nos hemos reflejado muchos de lo que nos animamos a escribir y a publicar, contamos historias de acá, de la zona, de esa transmisión oral que escuchamos. Yo creo que la transmisión oral está en los genes del hombre, desde que en la antigüedad había un fuego y había uno que contaba una historia de una determinada situación del día o de una casa y que todos alrededor escuchaban y después, eso se iba transmitiendo oralmente. Bueno, creo que Corrientes tiene una gran tradición oral
muy influenciado en una época por el Paraguay, y que nos hace distintos a las voces que hay en la Argentina. Y después que el correntino pobló el Chaco, los algodonales chaqueños, pobló el norte santafesino de los quebrachales, y pobló el conurbano bonaerense también, porque siempre Corrientes expulsó a su gente hacia otros lugares en busca de trabajo y de mejora, y esto genera un ambiente donde el chamamé, el carnaval y toda esa riqueza cultural, también hay una expresión de una voz muy, muy correntina en estos relatos que a nosotros nos gusta escribir. Bueno, en este particular ciclo sobre la obra, habla sobre el económico. Sí. Mi madre se recibió de maestra normal en la escuela normal. En esa época terminaban quinto año y ya eran maestras. Ella terminó a los 18 años y bueno... A trabajar. A trabajar. Y el primer destino fue en Erlisca, maestra rural en la zona de Erlisca. Y bueno, y ella también contaba esas historias de lo que ocurría. Y de esa zona que ella trabajaba, vino a trabajar una señora a mi casa. Y esa señora, muy de la radio de escuchar a la siesta a esta hora. Y los radioteatros, Revuelo de Ponchos Colorados, El León de Francia, El Gaucho Hormiga Negra, El Lobizón, había Nazareno una... Cruz, ¿no? Nazareno Cruz fue posterior. En esa... Y esas compañías la hacían en vivo. No es como ahora que uno tiene editado había que ser un artista consumado para hacer los efectos especiales. Y esas compañías salían a actuar al interior y eran estrellas que causaban revolución en las zonas rurales en donde llegaban. Bueno, toda esa inspiración y entender, porque al principio uno cuando es chico no entiende eso, ¿no? Y ahora cuando uno evolucionó y ve cómo trabajaban antes, ve el esfuerzo, la compaginación y la coordinación que tenían que tener esas compañías teatrales, claro, claro, exacto. Bueno, eso yo aprecio, valoro y siempre con muchas ganas de un relanzamiento de la radionovela. Por supuesto, ahora ya con todos los adelantos de edición y las plataformas que hay. Y de las plataformas que se pueden... Claro. Bueno, de hecho Radio Nacional mantuvo siempre, creo que Graciela Borges estuvo siempre a cargo de las radionovelas, digamos, ¿no? En los últimos años, que es un formato que nació con la radio. Sí. Que nació verdaderamente con la radio argentina, por lo menos no conozco la historia de otros lugares. ¿Cuándo fue el momento en que dijo, la verdad, además de ser un profesional de la salud, quiero dedicarme a narrar, a escribir poemas, relatos? En la escuela secundaria tuve la suerte de estar en la Escuela Nacional de Comercio Manuel Belgrano, y esa escuela en ese momento era algo fabuloso. Y tenía clases extraprogramáticas y una era teatro. Y bueno, yo me había anotado en teatro y trabajaba en el área de escenografía. Pero veíamos al profesor Irigoyen, a Dante Sena, que era el director, a Estela Mari Folguerá, era profesora nuestra y participaba de... Y nosotros, bueno... ¡Qué equipo, eh! Claro, y yo tenía 16 años, 17 años, participamos armando una obra que se llamó Coen Botá, y era un musical cantado, y nosotros diseñamos los trajes, pero no diseñamos el vestuario, sino hicimos como en armazones de alambre con goma espuma y en ese momento empezaron a aparecer los aerosoles. Comenzamos a hacer los trajes que se enfundaban los actores y cantaban en vivo. Bueno,
esa introducción, y bueno, todo el texto de esa obra del profesor Irigoyen, que fue un texto, Coembotá quiere decir amanecer en guaraní, y era un amanecer guaraní, contado y cantado. Hasta recuerdo las letras, que yo sé que yo no cantaba. Claro. Y estamos hablando de 78, 79. El doctor Cururú, por ejemplo, que era un sapo, que le preguntaban, le decía, doctor Cururú, ¿qué va a comer? Y el sapo le contestaba, 7 escarabajos y 5, 100 pies, pero todo cantado como un musical. Y después le preguntaba a doctor Cururú, ¿qué hora es? Le decía, el sol ya se ha ido y no tengo reloj. Y bueno, era un musical. Y después aparecía el cuarajú y había una voz atrás que, bueno, después se representaba el río Paraná, que lo hacíamos con unas especies de, en ese momento habían los papeles de envolver, que venían en unos rollos muy largos, esos transparentes para regalos, y con las luces le enfocábamos y habían unas chicas que movían bailando y se hacía el efecto del río. Y cantado, o sea... no hay registro de eso, ¿eh? No, porque no había cómo grabar, ni... Foto perdida, probablemente exista alguna foto o no sé si la escuela habrá guardado algún registro. Y era tal que entrábamos a las 1:15 a la escuela, y la clase de teatro era a las 7, y uno se moría y después tenías que quedarte. Esperabas la clase de teatro, no era que te querías ir ya a tu casa. Porque, y ahí uno empieza a entrar en ese mundo, y ya una vez que uno entra ya no tiene salida ahí. Qué importante que es estas clases de teatro, de música, ¿no? Sí, en la escuela, sí. Despierta el arte en todas las cosas. Sí, sin duda. Y la presencia de esa gente como Dante, como el profesor Irigoyen, como Estela Mari, gente como ellos que le ponían el cuerpo, el corazón a eso, y eso le estimulaba a los alumnos. Qué bárbaro, Dante Sena y Estela Maris, ¿no? Referentes de la cultura de Corrientes, sí, en distintas áreas. Sí. Y nosotros que teníamos papeles insignificantes como en la escenografía y colaborar con eso era ya un orgullo. Era realmente muy lindo, una experiencia que marcó y que después hace que uno quiera seguir contando, seguir... En el comienzo del económico, de la narración disponible en corrientesplay.ar, dice, es una caricia al alma poder hablar de literatura, poder contar estas historias. Y la verdad me quedé conmovido con eso, ¿no? Porque pensando en su habitual tarea de todos los días, que todos los deben escuchar en todos los medios, en los reportes semanales de los accidentes y todo eso, ¿no? Sí. Y es así, es un refugio. Y es un escape que uno tiene, a veces... A algunos les gusta, no sé, ir a pescar. Claro. A mí me gusta escribir. Sí. Te mantiene un poco quieto nomás, pero es algo muy, muy, muy reconfortante. Y sobre todo, rescatar historias como la del económico. A mí, por ejemplo, me inspiró un relato que está colgado en internet de Rodolfo Walsh, el periodista desaparecido durante la dictadura, sí, que narra lo que se llama el expreso de la siesta, que él cuenta un viaje que hizo en el económico. Y les aconsejo al que quiera leer, les recomiendo mejor dicho, al que quiera leer el expreso de la siesta, que fue una crónica que él iba haciendo de viajes por el interior de la Argentina. Y uno de ellos fue y narra y cuenta, y bueno, es una fotografía escrita de lo que fue el económico. Un trencito muy importante para la época, donde los caminos hacia el interior... Que Rodolfo Walsh creo que viene en el año 1966. Por ahí, porque el tren dejó de correr en 1969. La última vez que... Porque el económico fue un emprendimiento privado primero, de la familia Dodero,
que en ese momento impulsaban un ingenio de azúcar en la zona de Santa Ana y luego fue incorporado a la red ferroviaria argentina como parte del Urquiza, pero sin conexión física porque era un trencito de una trocha muy pequeña, 60 centímetros. Yo encontré un trencito de las mismas características, hay uno en el sur, que todavía corre, y otro en Chile, en Iquique, en las minas de salitre. Es increíble el desarrollo ferroviario que tuvo la Argentina, pero también unitario, porque las distintas líneas tenían trochas distintas y no podían estar integradas entre sí. Bueno, no podían hacer, digamos, como un camino, digamos, ¿no? Fue también parte de una estrategia defensiva de la Argentina contra el Brasil. Teóricamente, yo leí muy poco de esto, pero algo leí de que en la hipótesis de guerra contra el Brasil, la Mesopotamia iba a ser el lugar de contienda, entonces teníamos que tener trochas distintas a los brasileros, teníamos que, o sea, era el lugar en donde... pero bueno, después, bueno, desgraciadamente se perdió gran parte de toda la infraestructura ferroviaria en el interior y sobre todo la de carga, y quedó macrocefálica allá en Buenos Aires. Exactamente, muy desarrollado y acá todavía. Le pregunto por la actualidad del escritor. ¿En qué está? Y estamos con problemas para poder seguir editando por los costos, ahora ya prácticamente, porque aparecieron nuevas modalidades de edición con imprentas digitales, donde uno puede remitir el material de tapa, bueno, pero no hay procesos de corrección ni de galera, ni son más económicos, pero aún siguen siendo progresivos, y bueno, y tenemos para publicar 2 o 3 novelitas. Yo consideré que las novelas y eso creo que hay un acuerdo muy común entre todos los que escribimos de este tema, de hacer cosas cortas. Hoy el mundo está muy express, la gente... hoy, por ejemplo, con el microrrelato, hoy tiene un auge en el mundo. Y el microteatro. La gente quiere todo más rápido, más ya. También más efímero. Y más pero esto que decís sí pasa con el mira mucho en el celular, entonces la Landricina tendría hoy en día, digamos, maravilloso para nosotros. Yo creo que la Landricina es inmortal, o sea. Sí. No, vamos a hacer express, pero en la radio sale algo de la Landricina y uno se queda a escuchar porque realmente es fabuloso la Landricina. Y llegar al nivel ese de la transmisión oral que él hizo, no creo que salga alguien por lo pronto con esa calidad y esa brillantez de don Luis Landricina. Ojalá que aparezcan talentos de ese tipo. Nuestros recitadores correntinos también, ¿no? Se han encargado de contar muchas historias. Sí. La transmisión oral es algo que no hay que perderla y hay que documentarla para que los que vienen después, que no se pierdan, por ejemplo, el tema del pombero, del lobizón, de los poras. De las poras. Las poras, toda esa mitología. La luz mala. El Paraguay, por ejemplo, está documentando mucho de todas estas historias y tienen portales donde uno puede encontrar en forma escrita mucho de estos temas. Y de ahí nos nutrimos mucho de los porque para escribir una historia a veces se hace una investigación y recopilar datos para poder que la historia sea lo más bien armada posible. Entonces, yo recurro mucho a bibliografía del Paraguay y viajo mucho al Paraguay donde hay una conciencia que me parece que ellos son bilingües. Absolutamente. Y tienen incorporado mucho más que nosotros, a pesar de que los correntinos somos muy parecidos, tenemos mucha idiosincrasia en común.
si bien somos distintos, pero también ellos nos ven a nosotros como algo distinto al argentino. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente. Así es. Doctor, muchas gracias. No. Reiteramos, disponible las 24 horas para ver todas las veces que uno quiera el ciclo sobre la obra y esta narración sobre el económico. Y agradecer a la gente que se tomó la molestia de hacer esto. En época de pandemia se hizo. Y que es un poco también una recopilación de lo que se hace, de lo que se trabaja. Y bueno, muchas gracias por este momento tan agradable que me hicieron pasar. Al contrario, gracias por la visita. Sabemos que los tiempos son acotados y la molestia de venir a acompañarnos y contarle fundamentalmente a la gente, a los oyentes, a los televidentes, de estas lindas historias que forman parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, y que es tan importante mantenerla, porque bueno, con este formato de alta, con los estándares actuales, digamos, de la tecnología que permite copiar el link y pasarle a, no sé, a todos los amigos en el mundo, y que donde pueda llegar estos ciclos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos rápidamente, Rencito, a la pausa y vamos a hablar con otra gran escritora, en este caso de poemas, Claro. Constanza Pérez Ruiz, además una querida amiga. Ya venimos. Yeah.